Hola a todos, hoy vamos a estudiar a la gametogénesis, que es parte de un proceso que en embriología nosotros lo que vamos a aprender es sobre los eventos que ocurren durante la formación del ser humano, desde la fecundación, que es derivado de la unión de las dos células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, y todos los acontecimientos que van ocurriendo después, hasta que se forma el ser humano y nace, ¿sí? Y para eso vamos a aprender, hoy vamos a estudiar, por ejemplo, ahora vamos a empezar con gametogénesis, que es el proceso de formación de las células sexuales. O sea, vamos a aprender de dónde sale un óvulo, de dónde salen los espermatozoides. Y ustedes tienen que saber que estas células empiezan a producirse ya desde el momento de la fecundación. O sea, desde el momento en que se forma una sola célula a partir del óvulo y del espermatozoide, que se forma el cigoto. A partir de esa célula se van a formar todas las células de nuestro cuerpo, incluyendo a las células sexuales. Entonces se forman ya a partir de las primeras semanas de gestación, ¿verdad? De desarrollo. Y vamos a ver nosotros estos dibujitos, estos esquemas que vamos a ir familiarizándonos con ellos durante el módulo de embriología. Y básicamente tienen que saber que estas células se forman, en realidad todas las células se forman a partir de una sola, que es el cigoto, ¿verdad? Ese cigoto se va a ir dividiendo, formando muchas células iguales, ¿verdad? Porque nosotros vamos a aprender que el proceso de formación de células depende de la división celular. Hay dos formas en que se pueden dividir las células, la mitosis y la meiosis. La más frecuente es la mitosis para todas las células del cuerpo, ¿verdad? Y la meiosis vamos a estudiar enseguida, que se ocurre solamente en las células sexuales. Bien, en relación a la mitosis, dijimos una sola célula se va a ir dividiendo, hasta formar una estructura que vamos a ver enseguida, que es el disco bilaminar y luego el disco trilaminar, que va a formar ciertas capas, y en una de las capas, a partir de una de las capas, se van a formar las células sexuales primordiales, vamos a decir así, y la capa se llama epiblasto, ¿sí? Desde el epiblasto entonces van a salir las células que van a migrar hacia lo que nosotros vamos a conocer enseguida, que se llama saco vitelino. Estamos. Entonces recuerden eso. A partir del epiblasto se van a formar las células germinales primigenias o primordiales, que van a migrar hacia una estructura que se llama saco vitelino. Bien, entonces el desarrollo se inicia con la fecundación, que es la unión de dos células sexuales, ¿verdad? El espermatozoide y el ovocito, que van a formar una sola célula, que es el cigoto. Este cigoto va a migrar desde las trompas de falopio hacia la pared uterina y se va a implantar en el útero, y se va a producir lo que nosotros conocemos como embarazo, ¿verdad? Bien, los gametos entonces derivan de las células. Recuerden una cosa, nosotros acabamos de estudiar el proceso de formación de las células sexuales. Vayan imaginándose que en un proceso ya de embarazo, de gestación, ¿verdad? Se van a ir formando el resto de las células del cuerpo también. Mientras tanto, nosotros solamente vamos a enfocarnos en las células sexuales. Entonces ocurre la fecundación, se forma el cigoto, se va dividiendo las células, se forma un conjunto mayor, cada vez mayor de células, gracias al proceso que se llama mitosis, ¿verdad? Entonces las células que van a ser células sexuales de ese ser humano nuevo, va a ser hombre o mujer, ¿verdad? Dependiendo de la genética, se van a formar en el epiblasto, ¿sí? Durante la segunda semana de gestación se forman entonces las células que van a dar origen a las células sexuales. Luego van a migrar desde la capa epiblasto, ¿verdad?, hacia lo que se llama saco vitelino. Eso ocurre aproximadamente en la cuarta semana, o sea, desde la cuarta hasta el final de la quinta semana termina la migración. ¿Ok? Entonces, las células germinativas después de eso van a dirigirse hacia las futuras gónadas.
Estamos en las mujeres los ovarios y en los hombres los testículos. Bien, durante el proceso de migración hacia el saco vitelino y hacia las gónadas van a ir sufriendo varios procesos de división celular. ¿Cuál es la finalidad de la mitosis? Que una célula se divida en dos células genéticamente idénticas, igualitas. O sea, las dos células hijas son exactamente iguales a la célula madre. Otra vez, por un proceso de mitosis, estas células hijas van a dar origen a otras células por el mismo proceso y así se van multiplicando estas células. El proceso se llama mitosis, ¿sí? Entonces, divisiones mitóticas. Y finalmente, las células, recuerden que si se están dividiendo y forman células exactamente iguales, todas las células que se están formando son exactamente iguales unas con otras. Entonces, para que una célula después se transforme en una célula que da origen a las células óseas o células que dan origen al cartílago o células sanguíneas, ese proceso se llama diferenciación, ¿sí? Entonces, todas las células al principio son iguales y gracias al proceso de diferenciación se van transformando en cada línea específica que va a dar origen a células específicas para cierto tipo de tejido. Dijimos células óseas, por ejemplo, cartilaginosas, células nerviosas, etc. ¿Sí? Y aparte, las células sexuales, aparte de diferenciarse, van a tener que sufrir un tipo especial de división celular que se llama meiosis. ¿Cuál es la finalidad de la meiosis? La finalidad de la meiosis es reducir el número de cromosomas. Entonces tenemos dos tipos de divisiones en las células de nuestro cuerpo. La mitosis, cuya finalidad es de una célula dar origen a dos exactamente iguales, o sea, aumentar el número de células. Y la división meiótica, que ocurre solamente en las células sexuales, sirve para reducir el número de cromosomas. Entonces, básico elemental, tienen que saber que las células de nuestro cuerpo contienen cada una de ellas 46 cromosomas o 23 pares, ¿verdad? Dentro del núcleo, excepto las células sexuales maduras que tienen 23 cromosomas, ¿sí? Entonces, ¿por qué las células sexuales tienen 23 y el resto de las células tienen 46 cromosomas? Porque estas células, para transformarse en células sexuales, tuvieron que sufrir un proceso de división celular llamado meiosis. ¿Estamos? Y luego, aparte lo que dijimos anteriormente, la citodiferenciación para completar la maduración y hacer que tengan las características propias para cada tipo celular. Muy bien, entonces lo que habíamos dicho, las células de los seres humanos poseen 46 cromosomas, dentro de los cuales se encuentran unos 23.000 genes dentro de cada cromosoma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que las células o que cada uno de nosotros tengamos características propias. No hay un ser idéntico a cada uno de nosotros. Todos somos únicos, ¿verdad? Claro, le parecemos a nuestro papá, a nuestra mamá, etc. Los hermanos gemelos idénticos son igualitos entre ellos, pero tienen sus divisiones, sus, sus diferencias genéticas, ¿sí? Las células somáticas, entonces, son todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Cada una de ellas contiene 23 pares de cromosomas, 23 pares que vinieron del papá, 23 pares que vinieron de la mamá, gracias a sus células, espermatozoide y óvulo. Decimos entonces que estas células somáticas tienen un número diploide. Diploide, entonces, representa o significa 46 cromosomas. 22 pares de ellos son autosómicos y uno de ellos es un par sexual, que es el que nos da la característica de hombre o mujer. XX para la mujer y XY, la combinación para el hombre. Las gametas o las células sexuales se llaman gametos o gametas, sí,
poseen 23 cromosomas. Decimos entonces que es un número haploide. Diploide 46, haploide 23. Bien, entonces hablamos del primer tipo de división celular. Dijimos, las células, ¿cómo se reproducen? Se reproducen gracias a las divisiones celulares. ¿Cuáles son las divisiones celulares? Primero, la mitosis, y también hay la meiosis para las células sexuales. Entonces la mitosis es el proceso por el cual una célula se divide y origina dos células hijas igualitas a ella, idénticas, genéticamente idénticas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la mitosis? Aumentar el número de células. Recuerden, nosotros al principio fuimos una sola célula, el cigoto. Ese cigoto, una sola célula, se fue dividiendo gracias a las divisiones mitóticas para aumentar el número de células. Entonces esa es la finalidad de la mitosis. Y tiene sus partes, ¿verdad? Que ustedes van a ir leyendo y van a ir recordando. Seguramente en el colegio también se da esto, o en el cursillo vieron seguramente también. Mitosis tiene sus fases: la profase, la prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en la mitosis? Primero, una célula normal, tranquilita ahí, 46 cromosomas, duplica su material genético. Lo primero que va a ocurrir antes de la división de esa célula es que se tiene que duplicar el material genético. Se tiene que hacer una copia exacta de todo lo que hay de material genético dentro de esa célula, de manera que haya dos componentes, vamos a decir así, cromosómicos dentro de la misma célula. Entonces, antes de que inicie la mitosis, se tiene que duplicar el material genético. Entonces sí ocurre la mitosis con sus fases. En la profase, ¿qué es lo que ocurre? Esos cromosomas ya replicados se enrollan, se contraen y se condensan para formar lo que se llaman cromátidas. Porque en la prometafase también están los cromosomas replicados, contraídos, condensados, solo que hay una diferencia básica entre ellas. En la profase no se pueden distinguir. En la prometafase las cromátidas sí se pueden distinguir porque se condensan mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Evento principal de la profase: los cromosomas replicados se enrollan, se contraen y se condensan, ¿sí? Formando las cromátidas. Luego, con el desarrollo, con el correr de los procesos, entonces las cromátidas se tornan distinguibles en la prometafase, y en la metafase se alinean en el plano ecuatorial. Así, vamos a ver qué significa eso, formando el uso mitótico. En la anafase, el material genético, que están juntos, ¿verdad? Están duplicados, pero están juntos, ¿sí? Se van a separar hacia dos lados opuestos y formando dos conjuntos de materiales genéticos hacia ambos lados de la célula, para finalmente dividirse y formar dos células separadas, ¿verdad? Pero idénticas entre sí, y obviamente idénticas a la célula madre que le dio origen. Entonces tenemos acá en la profase ocurre, luego ya de la duplicación, el material se enrolla, se contrae y se condensa. En la prometafase, ¿qué tenía de diferente de la profase? Era que el material duplicado ya era distinguible, las cromátidas ya se pueden distinguir. En la metafase, que dijimos que ocurría, se alinea el material genético, las cromátidas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Recuerden que imaginariamente esto es una célula, y se alinean de esta forma formando los usos mitóticos, ¿sí? Gracias a unas estructuras acá que se llaman centriolos, y como si fuesen unas cadenas proteicas que unen los centriolos a las cromátidas,
los cromosomas y van a empezar a estirar hacia ellos, haciendo que se separen durante la anafase, ¿sí? Entonces, en la metafase se alinean, eh, tienen una relación con los centriolos en lados opuestos de la célula, y luego en la anafase el material genético se va a separar, formando dos grupos de material genético, para finalmente en la telofase separarse, o sea, se vuelve a formar la cubierta o la envoltura nuclear en cada una de ellas, y luego se separan y forman dos células hijas idénticas a esta acá, ¿sí? Y ellas entre ellas son idénticas también. Eso es entonces lo que ocurre durante la mitosis. ¿Cuál era la diferencia entonces entre una célula autosómica y una célula sexual? Es que la célula sexual o germinal tiene solamente 23 cromosomas. Todas las otras células de nuestro cuerpo tienen 46. Entonces, ¿cómo es que ocurre que solamente tiene 23 cromosomas? Y porque sufre un proceso a más de división celular que se llama meiosis. División celular entonces que tiene lugar en las células germinales y requiere de dos divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2. La finalidad de la meiosis es reducir la cantidad de cromosomas de las células. En todo eso existe, también tiene que tener en cuenta que el material que hay dentro de la célula es del padre y de la madre, ¿verdad? Y para que obviamente haya variabilidad genética tiene que haber un intercambio de material genético que se llama entrecruzamiento. También se puede llamar, en sus libros van a ver que se llaman crossover o crossing over también en otras bibliografías. Y consiste en el intercambio de segmentos de cromátidas entre los cromosomas homólogos emparejados durante la meiosis 1. Eso se puede preguntar en el examen, ¿sí? ¿En qué momento de la división meiótica ocurre el entrecruzamiento? En la meiosis 1. ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta la variabilidad genética y luego se va a reducir el número haploide de cromosomas. Acá tenemos un pequeño esquemita donde las células, ustedes van a ver, o sea, ahora vamos a estudiar, ¿verdad? Que las células primordiales, tanto que se van a transformar en óvulos o en espermatozoides, tienen 46 cromosomas, ¿sí? Recuerden una cosa, espermatozoides y óvulos derivan de células normales que se van a diferenciar, ¿verdad?, a células sexuales, no se olviden de eso. Al inicio, esas células normales tienen 46 cromosomas como cualquier célula del cuerpo. Solo por el proceso de diferenciación, o sea, gracias al proceso de diferenciación y de división meiótica es que van a terminar con 23 cromosomas cada uno, ¿sí? Entonces, recuerden, al principio tienen 46 cromosomas. El material genético se va a duplicar y se van a dividir, van a formar dos células, pero como pueden ver, principalmente en el femenino, las células no son iguales, no son células genéticamente idénticas con material citoplasmático idéntico, no. Acá ustedes ven que una de ellas degenera. Es eso lo que ocurre con las células sexuales femeninas. Eso no ocurre con las masculinas, que pueden ver que se diferencian normalmente, ¿verdad? Se dividen normalmente. Entonces, el ovocito primario o la célula germinativa al principio, ¿verdad?, que va a formar óvulo y espermatozoide, tienen 46 cromosomas dobles. Van a duplicar su material genético y luego va a ocurrir la primera división, formando otra vez dos células con 23 cromosomas dobles, y luego después de eso va a volver a dividirse para formar células haploides.
Entonces ustedes tienen que saber que después de la segunda división recién es que estas células se van a volver haploides. 22 cromosomas autosómicos más uno sexual que es X en el de la mujer, y en el del hombre o van a ser X, X y Y. O sea, estos representan espermátides que se van a transformar en espermatozoides. A partir de un espermatocito primario, ¿sí?, se van a formar 4 células. 2 de ellas van a tener componente X como componente sexual y 2 de ellas van a tener componente Y. Es decir, ¿por qué nacemos hombres y mujeres? Depende de esto que está acá. Si el cromosoma del espermatozoide del padre tiene componente X, al unirse se va a formar un patrón XX. Si es que se une con un espermatozoide Y, va a ser el patrón XY y se forma el hombre, ¿sí? Mujeres XX, hombres XY. Por lo tanto, no puede haber Y, porque el de la mujer siempre va a tener cromosoma X. Ovogénesis es el proceso por el cual entonces se forman ovocitos maduros a partir de células sexuales primordiales que son los ovogonios, ¿sí? Entonces, al alcanzar las células germinales primitivas a las gónadas de la mujer, es decir, ovarios, se transforman en ovogonios. Recuerden que yo les estaba diciendo que las células se forman en la segunda semana a partir del epiblasto. Van a migrar hacia el saco vitelino donde durante la cuarta hasta final de la quinta semana, y a partir del saco vitelino van a migrar hacia las gónadas. Eso eran las células germinales primitivas o primordiales que cuando llegan a su destino final, que son las gónadas, ovario o testículo, en este caso ovario, ¿verdad?, se van a transformar o se van a diferenciar en ovogonios. Y estos ovogonios son los que van a experimentar divisiones que van a hacer que de tener 46 cromosomas van a pasar finalmente a tener 23 cromosomas, número haploide. Entonces, experimentan estas células diferentes, numerosas mitosis, y se quedan rodeadas por células planas. Eso no importa, ahora vamos a ver después con histología cuando estudiemos a los órganos sexuales de la mujer, ¿sí? Mientras tanto, ustedes tienen que saber que en las gónadas todavía las células se dividen por mitosis. ¿Para qué? Para aumentar el número de células sexuales, que son los ovogonios. Algunos ovogonios se detienen en la profase de la meiosis 1 y forman lo que se llaman ovocitos primarios. ¿Qué es lo que significa esto acá? De todas esas células, de todos esos ovogonios que se van dividiendo, la finalidad es, ¿verdad?, aumentar el número de ovogonios a través de mitosis, ¿verdad? Cuando una célula para de dividirse y sufre meiosis, esa célula ya no va a volver a dividirse por mitosis, tiene que terminar la meiosis, ¿está bien? Entonces, las células se dividen como todas las células de nuestro cuerpo para multiplicarse, ¿verdad? Hasta que algunas de ellas, en vez de volver a sufrir mitosis, sufren meiosis y se detienen. ¿En qué parte? En la meiosis 1. ¿Para qué? Para formar los ovocitos primarios. O sea que, ¿qué son los ovocitos primarios? Son las células que eran ovogonios, pero que sufrieron meiosis, y esa meiosis se detiene ¿dónde? En la profase de la meiosis 1. Eso es un ovocito primario. El resto continúan proliferando tranquilamente, ¿verdad? Y al final del quinto mes de gestación alcanzan aproximadamente 7 millones de células germinales. O sea, dentro del ovario de un feto femenino hay aproximadamente 7 millones de células germinales. Obviamente eso no va a continuar así, algunas células van a empezar a degenerar
proceso que se denomina atresia y van a morir, ¿sí? Volviéndose células atrésicas. Entonces, otra vez, los ovocitos primarios se detienen en la profase 1 o diploteno y no completan su división meiótica hasta la pubertad. ¿Qué es lo que ocurre en la pubertad? Todos sabemos que las mujeres empiezan, o sea, las chicas empiezan a desarrollarse, la pubertad, y van a empezar a tener su regla, etcétera, etcétera, su primera menstruación, y es ahí, a eso se refiere, ¿verdad? Que recién en ese momento van, no todas las células, ¿verdad? Las que son seleccionadas para cada periodo van a sufrir o van a continuar su división meiótica en ese momento determinado. Nosotros dijimos que al final o al quinto mes de gestación hay aproximadamente 7 millones de células de ovogonios, pero en el momento del nacimiento hay entre 600 y 800 mil nomás ya. ¿Qué ocurrió con el resto? Degeneró, se volvió atrésico, ¿sí? Durante la infancia también la mayoría van a ir degenerando hasta que al inicio de la pubertad quedan solamente unos 40.000 ovogonios. O sea que piensen, una mujer empieza a menstruar aproximadamente a los 13, 14, 15 años, una vez al mes, durante, supongamos, 45 años, son 30 años, ¿verdad? 30, 30 años, si es que no sufrió, por ejemplo, algún embarazo, no son tantos óvulos lo que van a terminar ovulándose y estar listos para la fecundación. O sea, el resto va a morir. O sea, 500 aproximadamente de todo esto es lo que va a ovular. Uno cada mes, uno cada mes, uno cada mes. No siempre, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero aproximadamente esto es lo que va a ovular de esto que está acá. Y el resto va a degenerar. ¿Por qué? Porque en cada periodo durante la vida de la mujer, en cada mes se reclutan aproximadamente 20 células, 20 ovogonios que van a continuar su meiosis, de los cuales de esos 20 uno solo se va a ovular, el resto va a degenerar. Entonces de esa forma van a ir perdiéndose o va a ir disminuyendo la cantidad de ovogonios en la mujer. Esta es una imagen de lo que ocurre durante el desarrollo de estas células. Son rodeados por células epiteliales, ¿verdad? Células epiteliales, vamos a ver, eso vamos a ver mejor cuando estudiemos órganos sexuales de la mujer en histología, pero se van a rodear de células del ovario que van a proliferar, van a formar lo que se llaman folículos, que se van a hinchar, se van a llenar de líquido y finalmente se van a romper para liberar al óvulo para ser fecundado. Eso es lo que representa esta imagen. Acá lo que dijimos, en cada ciclo se desarrollan aproximadamente de 15 a 20, pero solo uno alcanza la madurez. El resto degenera y se vuelve atrésico. ¿Qué más dice? Obviamente inducidos por variaciones en las hormonas, que son dos principalmente, la LH-U, hormona luteinizante, y la FSH-O, hormona folículo estimulante. Entonces, esto que ven aquí que dice pico de LH es uno de los eventos que más van a escuchar durante toda la carrera. Cuando ustedes escuchan pico de LH, automáticamente tienen que relacionar con ovulación. ¿Por qué? Porque es la que induce la fase de crecimiento preovulatorio, o sea, induce la ovulación, ¿verdad? Donde se va a completar la meiosis 1. La meiosis 1 cuando se completa es cuando se divide esa célula, ¿verdad? Una de ellas va a continuar su maduración, la otra va a degenerar formando entonces un ovocito secundario y un cuerpo polar.
Luego esta célula que salió sorteada, ¿verdad? Para ser la célula germinal de ese ciclo, de ese mes, entra en la meiosis 2, pero se detiene en la metafase de la meiosis 2, y solo va a completar la meiosis si es fecundado. ¿Estamos? Entonces, básico, elemental, tienen que saber que la célula femenina solo va a completar totalmente la meiosis si es fecundado. Si hay ovogénesis, entonces también hay una espermatogénesis. En el momento del nacimiento, los testículos están formados por estas células, ¿verdad? Junto con otras células de sostén, formando unos cordones testiculares, le llamamos nosotros, donde podemos reconocer a células germinales, como dije, y células de Sertoli, que son células de sostén. También antes o durante la infancia hasta la pubertad no ocurre nada, pero un poco antes de la pubertad, esos cordones, imagínense que un cordón, cuando nosotros decimos cordón en histología, en embriología, en medicina, en anatomía, nos referimos a una estructura sólida o maciza, ¿sí? Un cordón. Si ese cordón tiene una luz adentro, ya no se llama cordón, se llama un tubo, en este caso túbulo seminífero. Entonces esos cordones que eran macizos durante el nacimiento, la infancia de la persona, ¿verdad? Luego adquiere una luz y se transforma en túbulos seminíferos, ¿sí? Donde van a ocurrir los acontecimientos que van a formar a los espermatozoides. Tenemos tres procesos básicos que son la espermatocitogénesis, que es la formación o el desarrollo desde espermatogonios hasta espermatocitos. Estos espermatocitos van a sufrir meiosis, recuerden, células sexuales para terminar o para llegar a su estadio maduro tienen que sufrir meiosis. ¿Para qué? Para reducir su número de cromosomas. Entonces, meiosis transforman a los espermatocitos en espermátides, y la espermiogénesis es el proceso por el cual las espermátides se transforman en espermatozoides. Acá vemos un esquemita, un dibujo, ¿verdad? Un gráfico, un dibujo en realidad, que representa la maduración de una célula, un espermatozoo, espermatocito, que se va transformando durante su desarrollo hasta transformarse en un espermatozoide.